Después dice, el Congreso declara la necesidad de la reforma. Fíjense que el Congreso tiene una función que es la de decir, es necesario reformar la Constitución. Para eso, para declarar la necesidad de la reforma, necesita 2/3 de sus miembros en cada Cámara. Mayoría simple, no. Mayoría simple, no. 2/3 en cada Cámara. Y luego, la reforma la hace otro organismo, que es una convención al efecto, una convención ad hoc. ¿Sí? Entonces, para la reforma constitucional intervienen 2 órganos. Un órgano ordinario, que es el Congreso, y un órgano extraordinario, que es la Convención Constituyente. ¿Estamos de acuerdo? El Congreso declara la necesidad de la reforma y puede fijar los puntos a reformar. Ahora, la reforma la hace la Convención Constituyente, que de acuerdo a la soberanía, al principio de soberanía del pueblo, la Convención Constituyente debe estar integrada por representantes del pueblo. Recuerden ustedes el preámbulo de la Nación, el preámbulo de la Constitución, ¿no? Los representantes del pueblo reunidos en Congreso General Constituyente. Bien, esto, a ver, ¿cómo clasificaríamos acá nuestra Constitución? En primer lugar, nuestra Constitución establecía que por 10 años no podía modificarse, con lo cual algunos dicen que es parcialmente pétrea o parcialmente inmodificable, o temporalmente pétrea, ¿no? Por un tiempo no puede modificarse. 10 años. Después de pasar esos 10 años, nuestra Constitución es una Constitución rígida. Como todas las constituciones son rígidas. ¿Por qué? Porque las constituciones deben tener cierta estabilidad. Y para tener cierta estabilidad necesitan que no sea sencillo su reforma. Tampoco que sea imposible. Y veamos. Una constitución es flexible, no sé si lo tengo acá, creo que no. No. Una constitución es flexible cuando el mecanismo de reforma es el mismo que se utiliza para sancionar una ley. En nuestro caso, en la Constitución del 53, el órgano que sanciona una ley es el Congreso con simple mayoría de votos, ¿no? Llegado al quórum, simple mayoría de votos. Si la Constitución se reformara así por el Congreso a simple mayoría, tendría una Constitución flexible. Pero acá es una Constitución rígida, porque, primero, tengo 2 órganos para la reforma. El ordinario, que es el Congreso, y el extraordinario, que es la Convención. Pero además, en el ordinario establece una mayoría agravada de 2/3, lo que torna a nuestra Constitución como rígida. Esta es una clasificación que hizo hace muchísimo tiempo James Bryce, un cuestionarista canadiense, y quedó, y les diría, igual prácticamente en todo el mundo las constituciones son rígidas, porque precisamente todos los fundadores del constitucionalismo pensaron que las constituciones como ley fundamental debía tener cierta estabilidad. Y por supuesto también, por ejemplo, los Estados Unidos discutieron que era estabilidad y no inmodificabilidad, ¿sí? Cuando se discutió, decían, bueno, dice, los constituyentes de esta época no podemos determinar para toda la vida la constitución de esta sociedad. Debemos permitir a las generaciones futuras que examinen la constitución. Profe, Sí, ¿me escucha? sí, Una consulta.
Por ejemplo, si un presidente ve que es necesaria la reforma en la Constitución, presenta proyecto en el El Congreso. Senado o en el Congreso y ahí se ve si se reforma o no. Ujú. Por ejemplo, un ejemplo, cuando Cristina Fernández quiso reformarla, que no le dieron quórum. No, pero nunca Eso, no, no, a ver, nunca presentó un proyecto, ¿eh? ella no lo presentó. Ah, está bien, No, no, eso no, no sabía. no. Pero sí lo presentó Menem, por ejemplo. Menem, Ah, digamos, no Menem específicamente, lo hacía a través de senadores o diputados, ¿eh? A través de claro. senadores o diputados, sí. Pero sí, sí, sería como vos decís. Eh, en esta constitución, en la del 53, igual es como vos decís, así que eso está bien, Ah, buenísimo. ¿está? En esta Sí. constitución debía empezarse por el Senado. Si se quería reformar la constitución, debía empezarse por el Senado, ¿sí? Después esto se sacó y podía empezarse por cualquier lado, ¿sí? Ustedes saben, cualquier proyecto, ya sea de ley o de declaración, como este caso, obviamente tiene inicio por una de las dos cámaras. Y eso tiene sus ventajas para después en caso de veto o modificación. En el caso de la reforma constitucional, empieza por el Senado. ¿Bien? Bueno, me quedan 10 minutos, vamos a hacer el último artículo, que es el último artículo de las declaraciones de derechos y garantías, y el artículo 31 es el de las leyes fundamentales de la nación, ¿no? Leyes supremas. Dice, dice el artículo, para los que tienen ahí, mírenlo, dice, esta constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con potencias extranjeras son ley suprema de la nación. Bien, entonces, la constitución, los tratados internacionales y las leyes federales, es decir, aquellas que articulan la constitución, que ponen en funcionamiento la constitución, son leyes supremas de la nación. Y acá viene el punto, dice punto y coma. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas. No obstante, cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. Bien, entonces acá está la supremacía del bloque federal sobre los bloques provinciales. Bien, ya habíamos tenido, digamos así, un anticipo en el artículo quinto, pero ahora el artículo 31, ¿sí? Es muy claro. El bloque federal, es decir, la Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales, son leyes supremas de la nación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas. Si hay una ley provincial que se contradice con una nacional, bueno, ya saben, el gobernador no puede hacer lo que dice la provincial, sino que tiene que decir lo que dice la nacional. Siempre y cuando sea competencia de la nación, ojo, siempre y cuando sea competencia de la nación. Si hay dudas acerca de la competencia, se recurre a la justicia. Siempre cuando tengo un problema, una confrontación entre dos normas, y para ver su constitucionalidad o no, recurro a la justicia. Son los jueces los que ejercen el control de constitucionalidad. Los jueces tienen en nuestro país la facultad de determinar o de velar por la supremacía de la Constitución. Todos los jueces. Es un control de constitucionalidad judicial difuso. Todos los jueces de cualquier instancia, sean nacionales o provinciales, pueden ejercer el control de constitucionalidad. Serán ellos quienes determinen la constitucionalidad o no de una norma.
una norma de cualquier tipo, ¿eh? Puede ser una ley nacional, una ley provincial, un decreto, una ordenanza municipal, lo que ustedes quieran. Incluso normas de otros organismos que no son los poderes públicos, pueden ejercer el control de constitucionalidad. No puede haber normas inferiores que contradigan a la Constitución. Ahora, piensen esto, hasta que no se declare inconstitucional, esa ley se sigue empleando, ¿eh? No basta con que yo diga, es inconstitucional. No, tiene que haber una sentencia que así lo declare. Y cuando se declara, es solo para el caso concreto. Una declaración de inconstitucionalidad no deroga, recuérdenlo, no deroga a la norma inconstitucional. ¿Por qué? Profe, otra consulta. Sí. Que justo ahora que está el tema este. Cuando en el gobierno anterior se quiso hacer por decreto de emergencia el tema de la reforma provisional laboral, ¿el Congreso la podía llegar a declarar inconstitucional? No, el Congreso lo que puede hacer es directamente rechazarlo. Bien. Porque, ¿qué Bien, pasa? bien. Un decreto de necesidad y urgencia, Sí. primero que la Constitución te dice sobre qué se puede y sobre qué no se puede hacer decreto de necesidad y urgencia. Luego, un decreto de necesidad y urgencia es revisado por el Congreso de la Nación. Así que, digamos, para mí están mal, pero digamos que también tiene responsabilidad el Congreso, porque después el decreto de necesidad y urgencia es revisado por el Congreso. Bien. La ley que reglamenta la aprobación de los decretos de necesidad y urgencia es horrible. Es horrible. Mal Sí, es horrible. Y es del otro gobierno. Es más, es un proyecto creo que de Cristina. ¿Es horrible porque está mal redactada y deja muchos lugares, No, profesor? porque no va al pleno, sino que es una comisión la que se encarga de aprobar o no esos decretos. Ajá. Bien. Y me parece que no. No, deberían ser todo en una comisión. Sí. Por eso hay tantas peleas para ver cómo se organiza esa comisión, ¿no? Claro. Bien, por un lado. Para que había otra parte que me estabas diciendo. Lo que quería decirles era que una ley solamente puede ser derogada por otra ley, o por un acto del Congreso. El Congreso decreta que deroga tal ley. ¿Sí? Eso es paralelismo de las formas. Una ley deroga otra ley. O una ley puede derogar un decreto porque es una norma inferior. Pero una ley se deroga por otra ley. La declaración de constitucionalidad de un juez lo único que hace es decir, bueno, en este caso la declaro inconstitucional y no se aplica. Para lo cual... ¿Cómo se llama como eso? el habeas corpus, ¿no? Como dimos el ejemplo del habeas corpus en el 83. El habeas corpus o el amparo, más que nada el amparo, pueden establecer la inconstitucionalidad de una ley y que no se apliquen en el caso concreto. Por ejemplo, yo entiendo que una ley me perjudica en el ejercicio de mis derechos constitucionales, pido la declaración de inconstitucionalidad, y esa declaración de inconstitucionalidad es solo para mí, no para el resto. Si cada uno tendría que hacer lo mismo, cada uno tendría que ir y pedir la declaración de inconstitucionalidad. Por eso que ahora se está utilizando las declaraciones colectivas, es decir, el representante, es decir, el defensor del pueblo, ONGs, etcétera, que ejercen una representación colectiva mediante los amparos y piden las declaraciones de constitucionalidad que van a afectar a un colectivo, tercera edad, lo que ustedes quieran, ¿bien? Menores. Ya se está por terminar la clase,